Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par. Fácil, rápido, riquísimo. Buenos días a todos, bienvenidos a otra edición de Cocinemos Juntos, bienvenidos a este espacio de Red Guaraní donde hacemos cocina y les enseñamos a todos ustedes diferentes trucos y tips para zafar en diferentes horarios la comida. Hoy, como todas las semanas, te traemos un invitado que va a estar cocinando conmigo, va a estar dándome una mano a la hora de cocinar. No, perdón, al contrario, yo voy a estar dándole una mano a él a la hora de cocinar. Nos trae una propuesta de plato increíble, una carne que se utiliza en prácticamente todos los asados de los domingos acá en Paraguay. Él es un amigo personal, trabajé en más de una oportunidad con él en diferentes lugares. Quiero presentarlo a él, trabajó en Argentina, se formó y trabajó en Argentina. Con un fuerte aplauso recibimos a mi amigo, el señor Bruno Bruschetti. ¿Qué haces, Bruno? ¿Cómo va, Gabriel? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo ¿Preparado? bien? ¿No te ponen nervioso las cámaras, verdad? No. No, Bruno tanto. está reacostumbrado, el cocinero del 13 también, compartiendo mucho con Rodri la pantalla. ¿Qué nos traes hoy, Bruno? Hoy tenemos, Gabriel, una propuesta bien paraguaya, pero como plato principal, generalmente el matambrito queremos usar de entrada para el asado, para ir picando. Hoy le proponemos hacerlo con plato principal, un matambrito a la mostaza. Vamos a utilizar un poco de miel de caña, también podría ser miel de abeja perfectamente. Buenísimo. Y como guarnición, algo bien de bistró, unas papas fritas rejilla. Sí, buenísimo. Para eso tenemos mostrarle, Gaby. La mandolina que trajo hoy Bruschetti. Con Sí. esta hacemos las papas. Con esta rejilla. hacemos las papas. Ven acá justamente la forma que tiene la cuchilla. Tiene justamente la forma para poder darle ese efecto de rejilla. Aquí quedan súper copadas. Ahora, si no tenemos esto... Hacemos no, papas españolas, sí, que hacemos también el le vamos a corte mostrar normal. la otra opción. Bueno, tenemos una mise en place súper cortita, re básica y por sobre todo económica para mostrarte. Te vamos a pasar la lista de ingredientes ya mismo. Para la preparación necesitamos un matambrito de cerdo, mostaza cantidad necesaria, miel de caña o de abeja, crema de leche cantidad necesaria, sal y pimienta, 4 papas medianas y aceite de girasol para freír. ¿Me introduzco? Bueno, ya regresamos, tenemos todos los ingredientes ya, como vieron la lista es súper fácil, muy pocos ingredientes y sobre todo fácil de hacerlo, ¿no? Tal cual, muy fácil, muy sencillo. ¿Qué te parece si empezamos con las papas? Dale, perfecto, arrancamos. Voy a poner un poco de agua acá en un bol para que no se oxiden. Dale. Mientras Bruno prepara eso, yo te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par, productos frescos de calidad a su mesa. En busca de la excelencia, ofrecemos productos frescos a base de maíz, harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón y masa para preparar mbejú instantáneo. Pedidos al 681-397, fácil, rápido y riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Muy bien. Bueno, Bruno, yo te ayudo con alguna cosa. ¿Querés que vaya preparando algo? ¿Qué tal estás vos para pelar papas? Va a pelar mi querido papas. amigo Gabriel? Pues, sí, por supuesto. Sos bueno en eso, me parece. Sí, ¿eh? sí, es con lo que todos empezamos. Tal cual. Bueno, voy pelando yo las papas. Genial. ¿Cómo vamos a trabajar esto, Bruno? Vamos a pelar todas las papas, tenemos en agua. Después vamos pasando por la mandolina para darle la forma de papas rejilla que estábamos pretendiendo. Claro. Dejamos siempre en agua para que no se oxide. En este caso no me importa que pierda el almidón, yo no quiero que se pegue, mejor todavía. Buenísimo. Después lo secamos con papel absorbente y después vamos directo a la fritura. Bien Perfecto. sencillo, es una papa frita pero con otra forma, otra presentación. Otra presentación para salir un poquito de lo que es la papa frita Para salir un tradicional poco que de la papa compramos. frita tradicional, tal cual. Y Sí. después ya trabajamos con el matambrito. Ah, perfecto. Yo soy total enemigo declarado de las cosas compradas. Yo creo que siempre que podamos hacerlo No, por naturalmente, mejor. De repente en el supermercado podemos encontrar las papas fritas rejilla congeladas, pero no son la misma cosa. Claro, esto tiene todos unos procesos bastante industrializados para que lleguen a ese punto. Tal cual. Y la otra cosa es que la papa, por lo menos, es mi vegetal favorito. A mí también Es es muy, súper versátil para muy hacer de todo. versátil. Vos te pones a pensar y te podés tirar una lista de 15, 20 preparaciones en poco tiempo de qué tantas cosas puedes hacer con una papa. Pero es lo más versátil que ha de haber en cocina la papa, me parece. Sí. Bueno, Bruno, contanos un poquito de vos. ¿De dónde estudiaste? ¿De dónde venís? ¿Por qué empezaste Bueno, a cocinar? Primeramente soy abogado, ¿verdad? Estudié en la Universidad Nacional de Asunción. Otro rescatado que Otro consigue rescatado, la cocina. Sí. exactamente, otro mercenario de la abogacía. Sí. Me recibí en la Nacional, ejercí durante 3 años la carrera, no me gustó.
La verdad que no me gustaba ser abogado, no era lo mío. Y por una cuestión de vocación, por un impulso, también decidí ir a Buenos Aires a estudiar gastronomía, ¿verdad? Fui al IAG, al Instituto Argentino de Gastronomía, me formé 2 años ahí y estoy de vuelta ahora en el país ya hace 1 año. Bruno y yo pudimos trabajar con Bruno Peroni. Tuvimos la suerte de trabajar el compañero también de él, que justamente otro abogado también que salvó la cocina. El querido Bruno, sí, yo hice una pasantía, vos ya estabas trabajando Sí, ahí. estábamos ahí fue donde nos conocimos. Exactamente. Bueno, Bruno, ¿cómo continuamos con esto? ¿Ya tenés ahí unas cuantas papas peladas? Ya tengo unas cuantas papitas, así que ¿qué voy a ir mostrando? Nuestra mandolina. Puedo ir poniendo acá encima. ¿Cómo se utiliza esto? Esto es un protector. Recién al final puedo utilizar o ahora. Las primeras siempre sacrificamos un poquitito. Ven que queda como una canaleta. Son muy finitas. Después ya es ir girando. Una y giro. Ahí. Entonces se da esta forma acá de rejilla, ¿verdad? Copadísima. Exactamente. Súper sencillo. La mandolina hace todo. La verdad que solamente hay que girar la papa. Ahí. Pequeño giro de cintura y van saliendo las papas. Si no tenemos esto, le voy a mostrar en breve también la otra opción, ¿verdad? Siempre tenemos la opción de las papas españolas, que son similares, simplemente que no tienen este dibujo. ¿Voy calentando el aceite? Dale, por favor. Aceite para freír, aceite de girasol, un aceite neutro como siempre. Sí, Bruno, y decime, ¿dónde puedo conseguir la mandolina si es que, por ejemplo, no la tengo hay en acá? bazares, se encuentran los bazares. Anteriormente en el país como que costaba encontrar un poquitito, pero ahora ya se encuentran los bazares. Acá vemos cómo va quedando con la figura. Esto es muy típico de bistró francés, ¿verdad? Está buenísimo. Eso, buenísimo. Si a tus hijos ya les gustan las papas fritas, cuando le presentes esta opción, mejor. Claro. Bueno, es momento de hablarte de Dismar. Justamente lo infalible, y de eso se trata, algo que nunca falla. Jamás. Para eso se unieron Jack y Pangao, se unieron y formaron la poderosa dupla para destruir de verdad la grasa acumulada en la celulitis. Por eso hoy, cuando se habla de dupla destructora, se habla de lo mejor, o sea, de Jack y Pangao. Si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura, al call center 522-610 o al 0982-380-527. Muy bien. Bueno, mientras Bruno y yo nos seguimos acomodando acá, ya vamos a terminar con las papas. Vamos a irnos a una breve pausa cortita y ya volvemos con más de Cocinemos Juntos. Genial. Bueno, como en todos los programas, siempre tenemos algún material que habla de algunos de nuestros ingredientes. En este caso, Bruno está trabajando con miel, un compañero fiel del cerdo y de la mostaza. Tenemos justamente más información acerca de la miel en las comidas. Vamos a ver el material. La miel, por su composición, aporta muchos beneficios para el organismo. Es muy útil en la cocina, no solo para la preparación de recetas, sino también como conservante de alimentos. Por ejemplo, al ser rica en fructosa, la miel es capaz de absorber la humedad, por lo cual agregar una pequeña cantidad a panes y tortas aplaza el endurecimiento de los mismos. Su baja concentración de agua es la que le otorga esta propiedad de conservante natural. Asimismo, es muy útil para darle un toque distinto a las carnes asadas o para disminuir el sabor picante de algunas recetas. Dentro de las salsas, las deja homogéneas y suaviza la acidez de la salsa de tomate, o bien también puede ser utilizado como aliño de las ensaladas. La miel, tanto la de caña como la de abeja, además de sustituir al azúcar para endulzar, puede tener funciones tecnológicas en muchas preparaciones. Por ejemplo, mantiene la humedad de los bizcochos, bollos y repostería. Además, reacciona con la levadura química rápidamente, con lo que ayuda a esponjar estas masas. Buenísimo el material. Cabe también acotar que la miel es uno de los pocos, si no es uno de los 2 o 3 alimentos que nunca se vencen, ¿verdad, Bruno? Exactamente. Nunca se vence. ¿Puede durar 10.000 años? Sí, puede durar 10.000 años porque se conserva eternamente. Es uno de los pocos alimentos que nunca se descompone y justamente eso es lo que la hace perfecta para hacer conservas. Sobre todo si hablamos de la miel de abeja, ¿verdad? De Sí. repente la miel de caña, por su proceso de elaboración, conviene tenerla en la heladera, pero también la duración es súper larga, ¿verdad? Claro. Años te puede durar, sin problema. Bueno, ¿qué estás haciendo, Bruno? Empezamos con la fritura acá. Perfecto. Vamos súper. viendo que quede bien doradito y acá mostramos que fuimos secando, ¿verdad? Sacamos del agua
pusimos sobre papel absorbente. Claro. Esto es importante para darle crocancia a nuestra papa Sí, frita, y que también, esté seco. en caso de que el aceite esté muy caliente y nosotros llegamos a meter papa que esté un poco humedecida, puede llegar a saltar. Puede saltar un entonces, poquitito, es un es poco peligroso. peligroso. Esto está muy bueno como medida de seguridad y también para mejorar el sabor. Tal cual. Bueno, ¿con Muy qué bien. vamos? ¿Vamos con la carne? Vamos con la carne, ¿te parece? ¿Me da una manito con las papas Dale, fritas? yo voy haciendo esto. Por no te favor. preocupes. Y yo voy con la carne. Antes quisiera mostrarle, Gabriel, Lo de a la papa. lo de la papa. ¿Qué hacemos en casa si no tenemos esta mandolina? Que se consigue en los bazares acá en Paraguay, pero si no tenemos, si quiero hacer esta tarde y no tengo, ¿qué hago? Papita pelada, sacamos una capa y vamos haciendo papa española, siempre con la mano en forma de garra para no cortarnos. Ahí, cortamos bien finito. Hacemos papas españolas, queda muy bien, Claro, es similar, simplemente no tiene el dibujito, el diseño de la rejilla. el diseño de la rejilla, pero queda espectacular también para salir un poco de la papa frita cuña, esa que utilizamos siempre, que ya como Claro, que nos cansa ya un poco está- a veces. Ya está pasada de moda. Ahí, directamente cortamos en forma de papa española, ya está, a la fritura. Esta es la Buenísimo. segunda opción que tenemos. Dale, Gabriel. poneme acá en Vamos ahí, en el recipiente, yo me ocupo de terminar. genial. Perfecto, gracias. Buenísimo, Ahora vamos con nuestro matambrito. perfecto. Ya tenemos las papas. ¿La sartén querés que te lo vaya prendiendo? Por favor, empezamos a calentar ya la sartén. Bien caliente la sartén para lo que Bien vamos a caliente porque vamos a sellar, después la vamos a llevar al horno. Yo podría terminar la cocción en la sartén, pero por una cuestión de tiempo terminamos la cocción antes en el horno. Tenemos acá un lindo pedazo de matambre, una buena cantidad de grasa. Se le puede sacar un poco de la grasa, pero no toda, porque Claro. ahí radica también el hacer. chiste, ¿verdad? El sabor está ahí, claro. Vemos por acá supuesto. de ambos lados. Yo personalmente quisiera no sacarle el día de hoy la grasa. Lo que sí voy a hacer es achicarla por el tamaño de la sartén, ¿verdad? Para que sea Dale. más cómodo manejarlo. No, grasa no le saque, no estamos a dieta. No estamos a dieta. No es un plato Seguimos para con el ponerse a tema de dieta. Navidad, Año Nuevo, morfando a full. Ahí, voy cortando. Generalmente, Gabriel, como vos sabrás, tiene una tendencia de doblarse el matambrito de cerdo. Sí, tiende Como a que querer- a sentir el calor Al se tener el retrae un choque poquitito, térmico se se contrae. contrae, sí. Así que le vamos a hacer unas pequeñas rejillas. Un cuadrille. Un Así cuadrille. Ahí vamos cortando, pero muy poquitito. Te diría 1 milímetro que ingrese en la carne. Claro, es un corte superficial. Muy superficial para no que traspase al otro lado, simplemente que quede el dibujo acá, que nos ayuda a que se doble menos. Algo se doblará porque es matambrito, ¿verdad? Pero mucho menos al cortar acá. Eso se aplica para hacerlo tanto en sartén como en parrilla, Como horno. en cualquier presentación, siempre es bueno hacerle el cuadrillé para que quede bien. Claro, Ya buenísimo. tenemos nuestra sartén, no Sí, sé si está caliente. Sí, está volando, está caliente. Ya mientras tanto también hago el otro. Vamos con otro más. Bueno, ¿crees que empiece a cocinar nomás? ¿Te ¿El parece? matambre? ¿Lo voy sellando? Por favor. Bueno, un vamos poco de sellando. aceite. Esto ustedes lo pueden acompañar también con un poco de ajo, sí o sí, para empezar a darle mucho más Por sabor. supuesto que sí. Bueno, agarro el matambre. Mientras tanto, te Mira, tengo que ¿vamos a hablar de... pimentar un poquitito? Sí, sí, los salpimentos. Te tengo que hablar de Grano Par. Grano Par, productos de calidad, tu mesa. Hablamos de productos como harina de maíz tipo de primera, masa de sopa paraguaya, masa de chipa almidón y masa de embellú. Todo lo que necesites, hacer tus pedidos al 681-397. Fácil, rápido y riquísimo. Grano Par, garantía de calidad. Un poquito de sal. Muy bien. Ahí está. No sabía si le querías poner un poco de mostaza antes o la mostaza después. La mostaza después. Después. Mostaza después para hacer la salsa ahí en la misma sartén donde queda todo el sabor. Buenísimo. Eso es opcional, ¿verdad? Podría ponerse antes, como dice Gabriel. Claro, el tema con la mostaza es que por ahí se quiere quemar mucho cuando quiere entra quemar. en contacto. Si no manejas muy bien los fuegos, la mostaza es lo primero que se va a quemar. Exacto. De repente al horno va, pero en sartén es medio peligroso si no manejas el Así fuego. mismo. Bueno, te tengo que hablar también de Dismar. Dismar, la poderosa dupla, se juntaron Jack y Pangao para combatir la grasa acumulada y la celulitis. Además de eso, también te brinda un abdomen de acero. Jack y Pangao, si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura. Call Center 522-610 o al 0982-380-527. Genial. Ya te Bueno. voy trayendo una placa para meter al horno, ¿te parece, Gabriel? Dale, buenísimo. Yo le doy un buen dorado a esto. Rodri, quiero decir, justamente... Nos acordamos de nuestro querido amigo Me siempre. traicionó, claro, porque quiero hablar de eso, Bruno. Me contaron, vos siempre en el 13, ayudándolo a Rodri en su Sí, programa. suelo reemplazarle a veces cuando él no puede grabar. Una vez fui como invitado. ¿Cierto que le está serruchando el piso a nuestro amigo Rodrigo? Jamás. Jamás. Nunca. Es imposible llenar esos Esos pantalones, esos zapatos. Imposible. nunca. Buenísimo. ¿Cómo continuamos ahora? ¿Lo doy vuelta o lo damos un poquito más dorado? Sí, ya lo podemos dar vuelta Ahí está. tranquilamente. El color.
Ven, acá se aplica lo que estaba diciendo Bruno. Ven cómo no se contrae la carne, mantiene la forma. Esa misma pieza que él metió sigue manteniendo el mismo tamaño. Sí se van cogiendo por una cuestión de que, bueno, las carnes, al ir sellándolas, pierden su jugo, pero más que nada la pieza se mantiene en un mismo tamaño. Perfecto. Y ahí ya vamos a ir pasando. No terminamos la cocción acá en la sartén, aunque podríamos. Podríamos bajar la temperatura, prolongar el tiempo y cocinarla ahí directamente. O taparlo también, ¿no? O taparlo y bajar la temperatura. En este caso, yo quiero olvidarme de la sartén, quiero empezar a hacer mi salsa, entonces ya derivamos directamente a una placa, a un Pirex. Buenísimo, yo voy a ir trabajando. Esto no lo sellamos del todo, sino no lo cocinamos del todo acá, como dijo Claro. Bruno. Es más que nada ir sellándolo. En el centro está semi crudo, porque al ser muy finito se cocina muy rápido también, ¿eh? Sí. Recuerden también que el matambre no tienen que usar tanta materia grasa, porque fíjense, si se puede llegar a hacer una toma acá, el matambre está soltando su propia grasa, o sea, no es necesario usar un exceso muy grande de aceite, ya que la carne se ocupa de eso. ¿Le vas a poner sal? ¿Te parece si voy salando acá las papas fritas? Las papas fritas. Siempre cada fritura hay que salarlas al sacar, ¿verdad? No al meter, sino al sacar de la fritura. Siempre es bueno ahí, en caliente, para que se vaya fundiendo la sal. Para que absorba la sal. Bueno, nosotros continuamos con esto y vamos a una breve pausa. Ya vamos a estar justamente en la siguiente parte presentando la carne, trabajando con las papas. Ya vamos a ir haciéndole unas cuantas preguntas incómodas a Bruno. Genial. Y volvemos. Ya venimos. Bueno, regresamos. Yo acá en mi sector, la parte de frituras, ya estoy sacando las papas. Fíjense cómo quedan bien doradas, bien crujientes, de una forma bastante copada. Como les dijo Bruno, sí o sí aprovechen y traten de ir y comprar este material de cocina, que es la mandolina, que justamente sirve no solamente para hacer papa, trabaja muchísimas cosas. Y como dijo Bruno, ¿dónde me quedó? ¿No estaba por acá nuestro bowl de vidrio o lo escondiste, Bruno? Estás usando. Estaba usando para las papas. Bueno, lo que sí, las papas, un poquito de sal. Siempre, como dijo Bruno, las frituras necesitan sal al salir, porque es el momento en el que todavía la textura de la papa o del producto que estemos fritando absorbe o acepta todavía ciertos ingredientes, en este caso la sal. Por la temperatura misma que va fundiendo. Claro, también le quedaría bastante copado, qué sé yo, un poquito de curry, un poquito de pimentón dulce. Curry es genial la idea, ir tirando un poquitito de curry al sacar una muy buena opción, o pimentón dulce, picante también puede ser. Claro, ahí están, copadísimas las papas, muy lindas. Ahora, ¿qué hacemos, Bruno? Vamos con la salsa. Dale, ¿Tenemos caliente acá? Sí, te lo prendo acá. Por favor. Ahí está, ¿te lo dejo suave o fuerte? Ahí, a medio. A medio. Perfecto. Acá podría desglasar con agua, podría desglasar con vino blanco, por ejemplo. Sí. O directamente puedo ir con la crema. Con lo que yo quiera puedo ir desglasando, levantando los sabores. Voy con la crema. ¿Por qué no arranco con la mostaza? Porque la mostaza tiende a quemarse. Sí, ya lo habíamos mencionado. Un poquitito peligroso antes, como habíamos dicho. Esto, recuerdan que estábamos trabajando con el matambre y estaba soltando una cantidad impresionante de grasa. Bueno, esa grasa no la tiren, porque la pueden utilizar justamente, Bruno, para hacer, por ejemplo, le agregamos un poco de cebolla, ajo, una salsa espectacular. Y claro, sin tener que usar aceite, incluso con todo ese sabor del cerdo ya vas a estar incorporándole mucha más onda y mucho más rock and roll a tu Tal cual, ya preparación. Queda todo el sabor ahí, Gaby. Claro. Bueno, te tengo que hablar de Granopar. Granopar, productos frescos de calidad a tu mesa. En busca de la excelencia, se ofrecen siempre productos como harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para chipa de almidón, masa para preparar mbejú instantáneo. Pedidos al 681-397. Fácil, rápido y riquísimo. Granopar, garantía de calidad. La sopa de Granopar a mí me encanta. Sí, o sea que la otra vez en un programa anterior hicimos, ellos nos suelen traer sus productos, nosotros los sacamos y decimos, bueno, hoy vamos a hacer tal cosa y le metimos cebolla morada, queso azul, así hicimos una sopa gourmet, pero con la premezcla de Granopar. Es muy buena esa premezcla. Sí, es muy buena. Sí. La harina de maíz también es copadísima, sirve, a mí me copa mucho hacer la polenta con eso, queda increíble. Bajamos un poquitito la intensidad acá. Sí, dale. Ahí estamos. Ahí ahora vamos con nuestra miel. En este Dale. caso tenemos miel de caña, bien tradicional. Podría ser miel de abeja sin problema también, ¿eh? Perfecto. El cerdo va muy bien con la miel, la mostaza va muy bien con el cerdo. Creo que hay 3 ingredientes que son un clásico con el cerdo, que es la miel, también. la mostaza y la cerveza.
La cerveza. Esos tres van así de la mano, se llevan con el son cerdo. clásicos. Un clásico. Esos son clásicos por algo, son clásicos. Sí, es que van re de la mano. Bueno, te tengo que hablar de Dismar. Dismar infalible, es algo que nunca falla y de eso se trata. Jack y Pangao se unieron y formaron la poderosa dupla destructora de la grasa acumulada y la celulitis, además de darte un abdomen de acero. Por eso hoy, cuando se habla de la dupla destructora, se habla de lo infalible, o mejor, de Jack y Pangao. Si son de Dismar, son legítimos. Solicita asesor a Dismar Salud y Cultura. Call Center 522-610 o al 0982-380-527. Ahí le bajé un poco el cambio, fui un poco más despacio. Bueno, Genial. ¿el matambre en qué condiciones está? Ya está, un minutito más le damos. Un ¿Qué minuto te más. parece si subimos un poquito la temperatura? Dale. Vamos a salpimentar. A mí me gusta sentir la sal. Sí, perfecto. Yo también. Tocarla con la mano, con los ¿Sentir dedos. la sal, hablas por ejemplo de sal gruesa o de que esté salado? Pues a mí, por ejemplo, me gusta No, sentir la sal gruesa a veces. Del tacto de la sal, de no poner en cucharita. A mí me gusta sentir, al vos sí, agarrarla. agarrar. Sí. Perfecto. Como buenísimo. que tengo más control de la cantidad si es Sí, que agarro cierto. con la mano, por una cuestión de costumbre. De hecho, en cocina te enseñan que una pizca de sal es básicamente lo que vos sacás de pellizcar un puñito de sal con el pulgar y el dedo índice. Entonces, eso es una pizca. Claro, acá Obviamente- como verán le estoy agregando, Gabriel, un poquitito poco de de pimienta. pimienta. Che, ¿querés que te pique un poco de perejil? Por O algo favor, para la prepara- decoración, Para ¿te la parece? presentación. Por acá tengo perejil. Ahí, Ahí. escuché Sonó, el tiempo. se escuchó el pim, sonó el Le damos horno. uno más. Acuérdense que el cerdo no se come crudo. Se No. come jugoso, pero los jugos tienen que ser transparentes. Transparente, sí. Justamente por un parásito que está en la carne de cerdo, que es la triquinosis, ¿no? Claro, la triquinosis es muy peligrosa, así que hay que cocinar bien siempre. Cocinar bien no significa secar, significa cocinar mucho más, ¿verdad? Claro, que es el error habitual que encontramos particularmente en lo que es Ahí podemos apagar, Gaby. ¿Cómo? ¿Apagamos? Podemos apagar. Ya Perfecto. estamos en el punto, Sí. la consistencia que queremos. Bueno, como decía, el error normalmente la mayoría de las preparaciones con cerdo es que por asegurar la cocción te lo dejan seco Tal y cual. ese es un error. no pega mucho. No, no es muy simpático que te sequen un cerdo, es muy duro, es una especie Sí, de suela. Ya, que ya estaría no, comiendo. incluso frío después ya no es tan agradable. No, no es tan agradable. Bueno, te dejo un poquitito de perejil ahí. Genial. Vamos a ir haciendo un resumen, Bruno. ¿Te parece? Lo hacemos juntos Muy de lo bien. que hicimos. Primero, más que nada, empezamos a trabajar lo que son las papas, las pelamos. Ustedes incluso pueden llegar a hacerlo con piel, que quedan buenísimas. Van haciendo el corte de rejilla y los van fritando. Mira la crocancia que tiene. Sí, de se parte. ve súper. Espectacular. Bueno, después que riquísimo. hicimos, Bruno, con la carne. Bueno, después con la carne lo que hicimos el cuadrillé para que no se contraigan las sartenes en el momento de cocinar. Sellamos directamente ahí sobre fuego fuerte. Así mismo. Pusimos una placa al horno. ¿Cuántos? 5 minutos. ¿Por qué? Porque es muy fino. Es muy fino, es no queremos que se prácticamente pase nada. de cocción tampoco. Y en la misma sartén en la que sellamos, donde están todos los sabores del cerdo, ahí aprovechamos para hacer la salsa. Es una salsa súper express. Súper Crema, express, súper mostaza, sal, sencilla, pimienta. Pocos Chau. ingredientes. Chao. O sea, venís cansado del laburo, qué sé yo, tenés un matambre listo, condimentado en la heladera, lo que haces es sartén caliente, lo echás, lo cocinas bien, ahí mismo la salsa y te comes un matambre en cuestión de 2 No, segundos. no te lleva más de 30 minutos hacer esta receta. Claro, no, es Media hora. en tiempo real esto, señores. En Exactamente. tiempo real Todo en estamos tiempo cocinando Bruno y yo. Bueno, sacamos el matambre entonces. Por favor. ¿Dónde está? Acá está mi sacamos el trapito. matambre. Perfecto. Sale el matambre, un olor tiene esto. Nos olvidamos de mencionar a la gente que ustedes pueden dejar la carne macerándola un día antes, por Por ejemplo, para un supuesto. asado, para una Podría. reunión familiar, lo que tengan, ustedes lo dejan macerando, por ejemplo, en ajo, aceite de oliva, un poco de cerveza negra, Un oporto. un oporto, terrible. Perfectamente. Encima el cerdo tiene una particularidad que yo particularmente creo que absorbe mucho mejor los macerados que las otras carnes, me parece. Absorbe Absorbe mucho. mucho Impresionante el cerdo cómo absorbe. ¿Te parece si vamos ya Emplatando. presentando? Vamos a ver Perfecto. el emplatado. Vamos a ver el emplatado del señor Bruschetti. Vamos a ver qué tal. Ahora me metes un poco de presión, veo con eso. Con el ¿Qué tenemos emplatado. acá? Una reducción de vino. Esto es súper sencillo. Es Una una botella salsa. de vino, 300 gramos de azúcar, reducís. Va bajando, va quedando medio con una Claro. consistencia de miel y ya está. Como hacer un caramelo, digamos, pero o un almíbar, pero con vino. Es súper sencillo. Uno hace acá el dibujo que quiera. Sirve para dar no solo sabor, porque es muy poca cantidad la que utilizamos, más para darle color también al plato, ¿verdad? Claro, Y que vamos quede, dibujando acá que quede copada. el diseño que queramos. Quede muy lindo, exactamente. Bien. Podemos, por ejemplo, ahí extender un poquitito.
Ahí vamos con nuestras papas fritas. Mucha papa frita, por favor, señor. Por favor, que no falte. Que no falte la papa frita. Que falte todo menos la papa frita. Sí. Bien crocante. Como debe ser una papa frita. Acá dicen desde el control que quieren papa frita. Tiene que llegar después de eso, Bruno. Tiene que alcanzar entonces. Sí, que sobre, que sobre. Muy bien, ahí una linda cantidad. Bueno, te saco este. Genial. Y ya vamos con el matambre. ¿Qué te parece si cortamos un poco? Dale, darle un Nuestro poco más matambre? de onda. Le damos un poquitito más de onda. para no- Esto puede ser como dijo Bruno, un plato principal bien contundente, como también puede ser una picada. Fíjate el punto de cocción, Gabriel. Ahí Está está. jugoso, pero no está crudo. Ahí está, perfecto. Ese es el punto. Encima el matambre no lleva tanto tiempo, chicos. Es como cocinar pescado, básicamente, porque es tan finito, es tan rápido hacerse. Exactamente. Y lo que queremos es que al comer matambre sientas la grasa, sientas el jugo, que quede bien jugoso. Ahí está. ¿Ves? Qué presentación. Jugoso, pero cocido, que es lo importante. Hay que cuidar la salud. Y Buenísimo. vamos presentando, Gabriel. Bien ahí. Vamos encimando para darle un poquitito de altura, ¿te parece? Sí. Esto si le damos, ¿vieron el cuadrillé? No sé si se llega a notar el Acá. cuadrillé en la carne. Ven, eso ayudó muchísimo a que conserve la forma y el tamaño también. Esto lo hacen en horno a 230, 250 grados, a 300, hacia todo lo que da. Y se queda bien marcado el cuadrillé. Queda un efecto súper copado. Espectacular queda. Bueno, un poco Muy de bien. perejil por encima. Nuestra salsita. Ah, la salsa, claro, la salsa de Nuestra mostaza. salsita que es la vedette. Ahí bien sencilla, bien rica, agridulce. Sí. Queda espectacular. Rey, como le habíamos mencionado en el material que habíamos presentado antes, la miel le da ese toque especial a la preparación. Suma y mucho la miel. Buenísimo. Ahí tampoco hay que excedernos con la salsa. Tampoco tienen que nadar nuestro matambrito ahí en salsa. Claro, hay que poder apreciar todos los sabores, Tal todos los cual, todas las ingredientes. texturas. Ahí. Bueno, sencillo. vamos terminando entonces. Y por último, le El- damos un toque de perejil toque que maestro. picó acá nuestro amigo. Ahí, un poco de verde. Y a mí me gusta mucho utilizar también la pimienta para decorar. Esos espacios blancos Los llenamos vamos con algo. llenando con algo. Por ejemplo, pimienta que tenemos a mano siempre es importante. Ahí está, Gabriel. Buenísimo. La presentación, la preparación del señor Bruno Bruschetti hoy en Cocinemos Juntos. Así que, Bruno, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos, Un Gabriel, placer. por la Vamos, invitación. vos ya te podés retirar, yo me ocupo de comer esto. Claro, te No dejo. preocupes. Te Sí, queda vos a tu andá cargo. Bueno, muchísimas gracias por venir y nos vemos en otra edición de Cocinemos Juntos. Chau, chau. Chao. Cocinemos juntos. Fue auspiciado por Grano Par. Fácil, rápido, riquísimo.